Ya, ¿estamos ok? Entonces comenzamos. Bueno, primero que todo, en primer lugar, como siempre, les saludo a quienes están conectados desde temprano, como siempre. Muchas gracias por la puntualidad. Saludarles a todos, esperando que estén muy bien. Don Jorge, muy buenas tardes. Se les saluda, esperando que sea una buena semana. Señorita Susana, don Nicolás, María José, mucho gusto. Espero que estén muy bien, que sea una buena semana. Bueno, respecto del trabajo, ¿hay alguna respuesta en el foro? Le agradezco a quienes han entregado su respuesta. Hasta me parece bastante bien. Lo he estado leyendo, no quiero comentar más al respecto para no generar discusión acá. La idea es que la discusión se genere en el foro. Así que a quienes no han contestado, les recuerdo que está hasta el viernes disponible para que puedan responder. La idea es que ojalá, bueno, ahí participen, está la posibilidad para que puedan ganarse, adjudicarse un par de estrellas, hasta 3 estrellas, si es que comentan. Recuerden, son 2 estrellas por dar una publicación, hasta 2 estrellas por el post, y hasta 1 estrella por las respuestas que ustedes entreguen, réplicas que entreguen a los posts de sus compañeros, ¿ya? Comentarios, digamos, complementarios o rebatiendo o afirmando, ¿ya? Eso. Eso, bueno, respecto de la materia, eh, la idea del trabajo, evidentemente, es que participen. Y también el otro objetivo también es que ustedes hayan podido analizar el concepto de lo que es inteligencia de negocio y los grandes almacenes de datos como una forma de antesala a lo que se viene hoy, ¿ya? Porque hoy en día la materia, de aquí en adelante, nosotros ya, bueno, seguimos hablando de base de datos, evidentemente, de eso se trata el ramo, pero vamos a entrar a temas un poco más, pudiésemos decir de alguna forma, temas un poco más abstractos, ya que requieren un poco más de análisis. Hay que verificar, bueno, hay que analizarlos bien y tratar de que se pueda lograr evidentemente el objetivo, ¿ya? Eso. Bueno, entonces, estamos en la unidad 4. La unidad 4 tiene como nombre componentes, bueno, conceptos y componentes y elementos, perdón, de la inteligencia de negocios. Ya, ese es el nombre de esta unidad. Unidad 4. Esta unidad es cortita, son solamente, bueno, dos clases, estas dos clases, la del lunes y la de hoy, posiblemente la del otro lunes, ¿ya? Pero bueno, el primer tema, hablar de fundamentos, qué es la inteligencia de negocios, a qué se refiere, por qué existe, eso por una parte, cuál es el motivo, ya que beneficia, que requiere, etcétera. Ya, bueno, y el segundo punto, hablar de los componentes, qué elementos, como dice la palabra, componen o forman la inteligencia de negocios. Algunos conceptos nuevos que vamos a ver ahora los vamos a definir en ese punto de ahí. ¿Ya? Además, vamos a ver áreas de aplicación. Evidentemente, la idea es saber qué es y en segundo lugar poder saber dónde se ocupa, porque si no, es como una forma de decir esto existe y no se usa, es como medio raro, ¿no? Y hoy en día, la inteligencia de negocio y la manipulación de los grandes almacenes de datos, hoy es un tema que la está llevando hoy por hoy, como dicen por ahí, y que es importante estar al día con esto, ya que este tema se viene no como lo plantean algunos, como hubo algunas polémicas hace un tiempo atrás, sí plantearlos correctamente y como se debe, ¿ya? Bueno, por último también hablar de mercado, qué sistemas existen que hagan inteligencia de negocios, qué posibilidades entrega el mercado. Y por último, algunas tendencias, hacia dónde va el mercado de la inteligencia de negocios, cuáles son los tópicos que se tienen que ver. Este año, bueno, desde el año 2019, bueno, este año ha sido un año bastante complejo, como ustedes bien saben, ha sido un año distinto a los anteriores, pero eso no quita que esto se siga desarrollando a futuro y, digamos, siga siendo un tema importante de analizar. Bueno, eso en cuanto a lo que vamos a ver en esta unidad, ¿ya? Bueno, como siempre, estimados y estimadas, si algún tema no sé, algún concepto no se entiende muy bien o algo que haga la duda, usted simplemente me puede interrumpir, digamos, usted puede decir y no hay ningún problema, ya le voy aclarando los puntos que usted considere pertinentes, ¿ya? Eso. Bueno, habíamos hablado del concepto del dato. Dijimos que un dato, eso ya lo hemos dicho hartas veces, dijimos que un dato es un hecho, ya que se asocia a personas, eventos, lugares, etcétera, a entidades del mundo real. Eso dentro de la definición, la definición genérica del dato, ¿ya? Entonces, el dato es un hecho, algo que sucede en tiempo-espacio, ¿ya? Pero si lo vemos desde la formalidad, desde lo que el dato implica,
podemos decir que el dato es una combinación de un atributo y un valor, o sea, un concepto y yo le doy un valor a ese concepto. Eso sería un dato, ¿ya? Ese dato tiene ciertas características, ¿cierto? Primero que puede ser cualitativo o cuantitativo, o sea, depende de su tipo. Cualitativo si es que yo lo quiero definir en base a alguna escala, y cuantitativo en base a algún número específico o a una cantidad exacta. Puede ser también un dato interno o externo, datos internos, datos que son míos, y datos externos, datos que son de fuentes de otras personas o fuentes de terceros. Y al mismo tiempo un dato puede ser histórico o predictivo. O sea, se refiere a que dato puede ser parte de mi historia, de lo que haya pasado para atrás, de lo que exista, de lo que sea real y concreto, o bien puede ser producto de un análisis de un sistema que yo, digamos, de data histórica, yo puedo deducir ciertas cosas en base a lo que ha pasado antes, ¿ya? Uno puede hacer proyecciones, puede hacer estimaciones, uno puede equivocarse evidentemente, pero la idea es que esa tasa de error sea la mínima posible, ¿ya? Los sistemas no son infalibles, pero mientras más data tenga y donde tenga sistemas, digamos, evidentemente adecuados, yo puedo hacer buenas predicciones, ¿ya? Entonces, bueno, cuando hablamos de información, entonces, hablamos de datos que han sido estructurados de alguna manera, datos que yo los junto, que son procesados, se organizan y se despliegan, y que son de utilidad para un usuario específico, ¿ya? ¿Cuál es la idea de la información? Es poder apoyar la toma de decisiones, ¿ya? Porque yo en base a información, yo puedo tomar decisiones. A mí el dato como tal, ya lo habíamos dicho en las primeras clases de este ramo, habíamos dicho que el dato a mí no me aporta nada, el dato como concepto, ¿ya? Si ese dato yo lo transformo, lo uno, lo proceso y lo genero en una forma de tabla, algo distinto, ahí va a tener un sentido para mí y lo voy a poder evidentemente explotar de forma correcta. Y al mismo tiempo también habíamos dicho que la definición de información, en cierto modo, también puede ser subjetiva, porque lo que para mí es información, para el de al lado puede que no lo sea. ¿Ya? Eso en cuanto a información. Ahora, en lo que respecta al conocimiento, el conocimiento es cuando yo tomo información, ¿cierto?, de mucho tiempo, almacenada, digamos, por la experiencia, por los años, ¿cierto?, o a través de un proceso de introspección o una formalidad a priori, ¿ya? Puede ser producto de todo aquello que yo he aprendido o de una deducción que yo realizo, ¿ya? Ahora, claro, basarse en las deducciones de repente lo que yo creo que sí, puede que no, o sea, puede ser un poco, quizá un poco engañoso, ¿no? Pero cuando hablamos de conocimiento, hablamos de información o de información histórica que ha sido procesada en virtud de tomar ciertas decisiones, ¿ya? Eso sería el conocimiento. Bueno, acá tenemos este monito, que ya lo habíamos visto, me parece, hace tiempo. Habíamos dicho que el dato, si lo vemos desde un punto de vista de, como en cadena, está acá abajo el dato. Y el dato o los datos reunidos forman información o generan información, que una información generalmente es de mucho volumen, pero que tiene un bajo valor. O sea, mientras más información yo tenga, no significa que sea más valiosa. Mayor información, mejores resultados voy a tener. Aquí lo importante son las decisiones que yo tomo en base a la información que tengo. ¿Ya? No vale de nada tener, por ejemplo, el registro de todas las ventas de todos los supermercados a nivel mundial, si yo con esa información de todos los supermercados no tomo alguna decisión respecto al que tengo yo. ¿Ya? ¿Para qué sirve el conocimiento? Es que, a ver, buena pregunta. Lo que pasa es que la información en sí misma es solamente es tomar datos y procesarlos de alguna forma que yo puedo entender. Pero la información está pensada con datos de corto tiempo. Yo no puedo tomar decisiones, digamos, decisiones correctas, entre comillas, con información que pasa solamente en el momento. Tengo que pensar para atrás. Y eso nos lleva al conocimiento. Y el conocimiento me permite poder tomar mejores decisiones. Esa es la diferencia entre conocimiento e información. La diferencia además con el marco histórico, Nicolás. Espero haber contestado su pregunta, don Nicolás. Ujú. Bueno, ya. Estratégico y táctico. Sí, tiene que ver con el tema de los niveles, está el nivel operacional, operacional, táctico y estratégico. Ahí depende de cada nivel, son los tipos de decisiones que yo tomo y cómo también ordeno los datos y la información para poder llegar también a esos niveles. Ujú.
Eso. De nada, estimado Nicolás. Bueno, respecto de la información, ¿cierto? Si queremos pensarlo como en una forma de cómo se obtiene la información, nosotros tenemos que considerar al dato como insumo. Nosotros todos los datos los pasamos por un sistema OLTP. Cuando hablamos de sistemas OLTP, hablamos de sistemas que procesan transacciones, ya las cosas que pasan en el día a día, en un marco corto de tiempo o en un rango corto de tiempo, ¿ya? Entonces yo tomo esos datos, lo paso por este sistema y este sistema tanto almacena información en la base de datos como al mismo tiempo también la consulta, o sea, almacena y consulta. Y a raíz de lo mismo, con eso me obtiene información. Estos datos pasados por esta juguera van a formar finalmente lo que yo conozco como información. ¿Ya? Eso es cuanto a la información. Ahora, si hablamos de conocimiento, ya estamos hablando de otra cosa, ¿ya? Y aquí está la diferencia, aquí quizás puedo responder la pregunta de mejor forma la pregunta de don Nicolás, ¿ya? Por ejemplo, el conocimiento ya es un recurso nuevo, porque para llegar a tener conocimiento, que va más allá del simple hecho de tener información, tengo datos externos. Imagínese usted, información de afuera, no solamente información mía. Y eso pasa por un proceso este famoso proceso OLAP, que es este procesamiento analítico en línea, ¿ya? O también lo que se conoce como el data mining. El data mining habla respecto de buscar minar la información, minar los datos, a fin de obtener conocimiento a través de ellos, en base a ciertas técnicas. ¿Ya? Eso es la minería de datos. Entonces, yo a través de datos externos, yo voy a pasarlo por esta juguera que es el OLAP, que está pensado en lo analítico. Eso yo lo voy a almacenar y al mismo tiempo voy a consultar en un data warehouse. Y en ese data warehouse, que es un concepto que vamos a ver ahora, en el data warehouse yo voy a tener información de las bases de datos actuales, las mías, y también información histórica e información de otras fuentes. ¿Ya? Y todo eso junto va a llegar a formar parte del data warehouse, ¿ya? Este repositorio grande de información. ¿Ya? Y aquí entra este concepto nuevo, ¿ah? Cuando hablamos del data warehouse, y esto lo vamos a ver en detalle más adelante, ya para que no se me preocupen, pero el data warehouse es como un mega repositorio de información. Imagínense, por ejemplo, yo tengo una tienda que vendo ropa, zapatos, electrodomésticos, etcétera, ¿ya? Y yo tengo información que es del día a día, de todas las ventas. Imagínense que yo vendo mucho. Y además tengo sucursales en todo Chile, imagínense. Tengo en todas las comunas de Chile, tengo un negocio y todos venden harto todo el día. Entonces, esa cantidad de datos del procesamiento, digamos, del día a día, de tener las ventas, el registro, los clientes, todo, eso es parte de las operaciones diarias. Y eso han pensado más en lo transaccional. Pero si yo quiero poder obtener información y posteriormente conocimiento de esos datos transaccionales míos, tengo que considerar mi información, más información también de fuentes externas, juntar todo eso, mandarlo a una mega juguera, a un mega repositorio, ordenado de cierta forma, que me dé respuesta a las preguntas que yo tengo. Y eso es el Data Warehouse. Es un mega repositorio de información organizado de alguna manera que me permita responder ciertas preguntas. Eso es, pero guarda mucha información. ¿En qué se diferencia un data warehouse de una base de datos relacional, o lo que yo conozco? Primero, que el data warehouse va a almacenar mucha información, mucha. En segundo lugar, bueno, la base de datos va a almacenar lo que tenga que almacenar, evidentemente. Además, y la otra diferencia también es que la base de datos está pensada en lo transaccional, en lo del día a día, en responder las operaciones diarias. Por tanto, yo voy a estar insertando información, modificando información, recuperando, leyendo, etcétera. En cambio, el Data Warehouse es un repositorio que se usa más para la lectura de información. Por tanto, las acciones que van a ser más recurrentes son carga, que generalmente es una vez al día. Yo le estoy cargando información todo el tiempo en Data Warehouse, porque estamos hablando de volúmenes gigantescos de información. Por tanto, yo no puedo estar todo el tiempo mandando información de Data Warehouse. O sea, tengo que hacerlo, por ejemplo, en las noches, en la madrugada, donde no hay mucho procesamiento. Yo ahora aprovecho de cargar, tomar todas las ventas y las cargo en Data Warehouse. Y al otro día en la mañana lo tengo fresquito para poder tener la información cargada, disponible para poder obtener y responder a las preguntas que yo tengo. Por ejemplo, cuál es el producto más vendido,
cuál es el negocio que vende más, qué electrodoméstico presenta más fallas, si es que tengo registro de los incidentes de ciertos productos, etcétera. ¿Ya? Eso es Data Warehouse. Profe, Pero eso lo... Dígame. es que no cacho como por qué la flechita entre OLAP y Data Warehouse tiene de vuelta a Data Warehouse. Porque, o Ah, sea, como por qué los datos externos volverían al Data Warehouse o por qué la OLAP volvería a la Data Warehouse. Si según yo solamente la Data Warehouse iría hacia la OLAP, pero la OLAP, ¿por qué vuelve? No entiendo. sí, puede ser un poco difuso ese límite. Lo que pasa es que en algún punto tú tienes que cargar información en Data Warehouse. Tienes que cargarlo. Y eso Pero también, cargar con base de datos y los archivos históricos no con datos externos o también con datos externos. también con datos externos. El Data Warehouse también está alimentado por datos externos. Ah, ya. Esa era mi duda. Gracias, Qué profe. bueno, pero qué bueno que lo pregunte. Buena pregunta, Susana. Muchas gracias por preguntar. Eso, ¿alguna otra pregunta hasta acá, chiquillos? Si me voy muy como en la profunda, ustedes me avisan, ¿ah? Mira que, si, si me voy muy en lo técnico, ustedes me dicen ya. Por si acaso. ¿No? Nada, hasta aquí todo clarito. ¿Todo claro? Ya, súper. Ya. Ahora, este bonito de acá lo habíamos visto, me parece, en algunas clases anteriores. Pero bueno, fíjese, yo acá tengo mi sistema OLTP, mi sistema que se encarga de lo transaccional, ¿cierto? Voy a tener datos, pasa por mi juguera OLTP y eso me genera información. Los sistemas OLTP como resultado van a alimentar y van a recibir al mismo tiempo información de las bases de datos relacionales. Ya eso es como el límite. A eso, a mi base actual, a lo que yo tengo del día a día, le puedo sumar data histórica. ¿Por qué le sumo data histórica? Porque yo en mi base de datos tengo que tener un cierto límite de tiempo. Por ejemplo, ¿de qué me sirve tener en mi base de datos operacional? Operacional. ¿De qué me sirve tener las ventas del año de la década pasada, por ejemplo? ¿De qué me sirve tener registro? Incluso tener registro de las ventas de hace 5 años. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sentido? Si no la voy a estar consultando ahora, mejor las voy a consultar a la base histórica, ¿cierto? Y con eso también de paso optimizo mi base de datos, porque mientras más registros tengo en mi base de datos, más cuesta manipularlo, más cuesta leerlo, etcétera, ¿ya? Por eso tengo que tener ahí, saber qué cantidad de información voy a tener y hasta qué universo de tiempo voy a llegar, ¿ya? Eso también es un tema que hay que analizar, que no es tan así como decir, no, si voy a guardarlo todo nomás, no, no se trata de eso, ¿ya? No, no es el camino, ¿ya? Entonces, yo con esto, con datos históricos y también datos externos y las bases de datos, voy a cargar esto a un data warehouse. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a cargar la información de acá a acá? Bueno, y también esto, ojo, aquí esto también pasa por acá. Lo voy a cargar a través de los procesos ETL, ¿ya? La sigla ETL es una sigla que viene del inglés, que significa extraer, transformar y cargar. Cargar en inglés, ahí ustedes conocen la palabra, ¿cierto? Viene de la palabra de la traducción load, cargar. Y lo que hacen los procesos ETL son procesos que están como definidos, son procesos que, o sea, generalmente software, ¿ya? Hay ciertos programas que uno va como armando como un caminito. Uno dice, perfecto, tráeme el registro de clientes de este lado, súmalo con los clientes de esta otra fuente, con esta información de este otro lado, y júntalo acá, y después ordénalo de tal manera, hazle tal transformación, realiza este cálculo y mándalo a esta tabla final. Eso es un ETL, es como todo un proceso en cadena que yo determino desde la toma de la información original hasta cuando se almacene en el data warehouse. ¿Ya? Eso es el ETL, es fundamental. ¿Ya? El ETL en el proceso de esto. Un proceso que puede ser, bueno, puede ser a veces bastante tedioso, pero es bastante necesario. De hecho, más del 50% del tiempo del desarrollo de una arquitectura BI se gasta en la construcción de los ETL. Es harta pega. Profesor, Dígame. ¿qué significa ETL en la Ah, sigla? ETL, extract, transform and load. Extraer, transformar y cargar. Eso. ¿Sí? Esa era su pregunta, ¿cierto, estimado joven? Sí. De nada, don Christopher, un gusto. Eso. Bueno, entonces, con todo esto del ETL,
más, bueno, Data Warehouse, más datos externos, todo eso va a pasar a través de los sistemas OLAP o de minería de datos, y con esto yo obtengo finalmente lo que se conoce como conocimiento, que es efectivamente lo que a mí me permite poder tomar decisiones, pero no decisiones del día a día, sino que decisiones pensadas en el más largo plazo. Por ejemplo, decisiones complejas como funciones corporativas, por ejemplo, creación de una nueva línea de producto, apertura a un nuevo mercado. Por ejemplo, si yo tengo una empresa, por ejemplo, y quiero empezar operaciones en Argentina, ¿cómo lo voy a llegar a hacer? Porque tengo una buena intuición, porque la buena estrella me dice, porque el horóscopo me dijo que yo tenía que ir a hacer inversión en Argentina. Yo creo que no es el camino, ¿ya? Y para eso hay información histórica que me puede ayudar a poder tomar buenas decisiones. Y ustedes, evidentemente, como parte de su función o de parte de lo que ustedes van a tener que hacer como futuros ingenieros comerciales, esto yo creo que va a ser fundamental para ustedes, y hoy en día los grandes almacenes de datos, ustedes han podido ver, los que vieron la entrevista, se dieron cuenta que sí son importantes, y no solamente tener mucha información, sino que tener muchos datos, sino cómo yo tomo esos datos y cómo también los procesos para sacarle riqueza. Esa es la gracia. Si no, ¿para qué? Ya. Y bueno, y después de toda esta tremenda vuelta que nos dimos, entramos al concepto de inteligencia de negocios. ¿Qué es la inteligencia de negocios? Entonces, cuando hablamos de inteligencia de negocios, o lo que se conoce como BI, o Business Intelligence, también viene en inglés, como todas las siglas estas, viene en inglés también, Business Intelligence, o BI, ¿ya? Es un conjunto de herramientas que permiten poder tomar o generar conocimiento a través de las fuentes que existen en una organización. Fuentes que pueden ser internas o que pueden ser externas, ¿ya? Esa es una definición del término. Otra definición del término es que la inteligencia de negocios son todas las herramientas que permiten poder extraer la información para poder tomar decisiones, ¿ya? Que en realidad hablan como de lo mismo, ¿ah? Son como conceptos un poco sinónimos, ¿ya? Como la misma lógica. Pero bueno, en síntesis, lo que hace la inteligencia de negocios es tomar bases de datos, tomar repositorios de datos, no solamente bases de datos, repositorios de datos, que pueden ser incluso texto plano, archivos de audio, etcétera. Lo que usted tenga a mano, todo sirve, ya, o sea, puede cargarse, evidentemente no es necesario tomar cualquier cosa, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo un documento en papel y no lo puedo procesar correctamente, no me va a servir mucho para efectos de análisis, salvo que yo tome ese documento en papel y lo pase, digamos, a un texto. Ahora, hoy en día los sistemas de escaneo, hay sistemas de escaneo inteligentes que permiten descubrir caracteres en un texto, aunque esté, no sé si escrito a mano, y lo pueden hacer, no sé, a través de OCR, creo que se llama. Ya, pues no sé. Tema entretenido, pero bueno. Eso. Eso en cuanto a la inteligencia de negocios, estimados y estimadas. Eso. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿No? ¿Vamos bien? ¿No hay dudas? ¿Lo vamos muy rápido? ¿No? ¿No vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Ningún problema? Ya, Sí, creo que perfecto. vamos bien. Perfecto. Qué bueno. Muchas gracias por su feedback. Ya, ya. Entonces, respecto a el tipo de análisis y el tipo de roles que yo voy a tener en todo este proceso de Data Warehouse, voy a tener varias situaciones distintas. ¿Por qué el BI pregunta Isidora? Porque es un concepto que tiene dos significados. No es que tenga dos significados, Isidora, es que son dos formas distintas de ver el concepto. Son dos acepciones del término, pero ambos apuntan a lo mismo. De nada, Isidora. Ya. Entonces, fíjese que acá tenemos distintos niveles. Si queremos hablar de los datos en su nivel más básico, hablamos de las fuentes que nosotros tenemos hoy a nuestro alcance. Bases de datos, texto plano, planillas Excel, etcétera. ¿Ya? Todo eso es como el nivel más elemental de cómo se está la información, cómo está disponible. ¿Ya? Ahora, en un nivel superior, porque aquí también tenemos las bases de datos, ojo, en un nivel superior ya estarían los famosos Data Warehouse y los Data Mart, y también los OLAP.
El Data Warehouse ya dijimos que era un repositorio grande de información, un mega repositorio de información, y el Data Mart, que también lo vamos a ver más adelante en detalle, es un subconjunto de un Data Warehouse. Es como un mini Data Warehouse, ¿ya? O un grupo de él, o una extracción de él, ¿ya? Es un Data Mart. El Data Mart está pensado para responder preguntas muy específicas, ¿ya? Está pensado en disgregar ciertas tablas de mi modelo multidimensional que me permita responder una pregunta muy específica o una necesidad específica o muy clara, ¿ya? Ese sería como el segundo nivel. El tercer nivel digamos, de utilización de los datos y de almacenamiento es lo que se conoce como data mining. Aquí ya estamos en un tercer nivel. Fíjese que los dos niveles anteriores, el rol que administra esto es el administrador de la base de datos, ¿ya? Él se encarga de toda esta parte, ¿ya? Él tiene a su haber esto, ¿ya? En cambio, una persona que se encarga de analizar datos no es el que está preocupado de cómo se guarda la información, si tiene índice, si se está guardando bien o no. O sea, al analista de datos no le importa eso. A él le importa solamente tener disponible la información y tener también disponible o tener a su disposición una aplicación que le permita poder explotar esos datos. Porque de lo contrario, sin una herramienta que me permita hacer data mining, no puedo, evidentemente, lograr el objetivo. ¿Ya? Eso en cuanto al analista de datos. El siguiente nivel ya es un nivel bastante más abstracto, que es un nivel en el cual se presenta la información de una manera muy clara, respondiendo ciertas preguntas. El analista de datos, él hace uso de información que está mucho menos estructurada que esto. El analista ve la información quizás de un punto de vista mucho más general, ya ve quizás el dato, ya el dato específico, va a cosas de data warehouse, o sea, el estudio que hace es más del dato específico. En este nivel yo estoy viendo gráficos, estoy viendo información condensada, información que responde a una estructura. Y ese es el analista de negocios, ¿ya? Él no va a ver el dato específico, él va a ver el gráfico y en base al gráfico él va a interpretar, ¿ya? O en base a una tabla, o un gráfico de tendencia, o gráfico de dispersión, lo que se pueda hacer con la información, o el gráfico o la forma que permita poder entender o tener más conocimiento de la situación. Y por último, en el último nivel, ya más arriba, están los usuarios finales, los que toman las decisiones. Aquí estos cristianos tienen que tener información súper clara que le permita efectivamente tomar decisiones. No les sirve tener el registro de todas las ventas de todo el año pasado. O sea, le interesa saber o tener el dato o el gráfico o la tabla que le ayude a responder la pregunta específica que él tiene. Y en este punto la información es mucho más específica. O sea, usted se puede dar cuenta, a medida que fuimos subiendo en esta pirámide, fuimos pasando de niveles mucho más generales de información a niveles mucho más particulares, ¿ya? Mucho más específicos. ¿Ya? Eso. Bueno, cuando hablemos entonces de arquitectura, ahora hablemos de fierro. Aquí vamos a hablar de qué necesitamos en cuanto a fierro y en cuanto a programa. ¿Ya? ¿Cómo ordenamos nuestro mapa para hacer inteligencia de negocios? Y para hacerlo, tenemos que ponernos en tres situaciones distintas. Uno, la situación convencional, que es cuando el centro de la arquitectura es el data warehouse mismo. O sea, una arquitectura pensada y construida en virtud del desempeño de este data warehouse. ¿Ya? Esa es la forma que siempre es como lo más común. ¿Ya? Hay otra forma para hacer inteligencia de negocios, que es hacer uso de lo operacional, o sea, los datos del día a día, del momento, usarlos para poder obtener información relevante. ¿Ya? Ahí necesito otra forma de ordenarlo, y ahí quizás el data warehouse ya no va a ser necesario. También, bueno, eso trae sus pros y sus contras, ¿ya? Porque estar sacando, claro, la ventaja que tengo de sacar, obtener conocimiento de data operacional, es que estoy obteniendo información que es del momento, que está siendo creada en el in situ, ¿ya? En cambio, en una arquitectura basada en data warehouse, yo tengo que esperar que el dato que es operacional, transaccional, llegue al data warehouse y de ahí recién poder explotarlo. Significa entonces que la data con la que yo voy a trabajar siempre es data retrasada, en un T-1 o en un T-2. Cuando hablo de T me refiero al día actual, ¿ya? Siempre voy a estar analizando data no del momento, siempre voy a estar mirando al pasado, ¿ya?
Ese es uno de los problemas de trabajar con Data Warehouse, ¿ya? ¿Se puede utilizar esta arquitectura o son excluyentes? Se pueden utilizar ambas. Ahora, claro, Nicolás, tú tienes que considerar, sí, que cada arquitectura que tú implementas es costo. Es un costo en la implementación y es un costo también en la mantención. O sea que es plata. Pero te permite también poder tomar buenas decisiones. Entonces ahí tú tienes que hacer análisis costo-beneficio. ¿Vale la pena implementar esto respecto a cuánto me va a traer de ganancia? ¿Vale la pena? Sí, no. Ahí obviamente uno tiene que hacer ese juego, ¿no? Eso. De nada, don Nicolás. Bueno, y la tercera forma de hacer una arquitectura de inteligencia de negocios es hacerlo a través de o pensando en los grandes volúmenes de datos. Este tipo de arquitectura está pensada lo que se llama el Big Data, que es algo de lo que hablaba digamos, del que les mandé el día lunes, el video de la entrevista, que hablaba de este proyecto Data Chile, que usted, bueno, véalo para que responda ahí el foro y se lleve sus estrellitas, nunca hay tan ponderadas estrellas. Eh, don César Hidalgo, exactamente. El gurú del Big Data le llaman, algunos por ahí. Él estudió en el MIT, bueno, y creo que no sé si está trabajando, hace clase o ambos, no sé, en el MIT, no sé. Pero es un tipo bien clever, bien clever. Sí, bueno, eso, pero bueno. Hay situaciones donde yo tengo mucha información. Aquí, y esa cantidad de información es el punto. Porque a veces, almacenar mucha cantidad de información siempre es un desafío respecto a qué necesito para poder almacenar esa cantidad de información. Mientras más información tengo, también necesito dispositivos que me permitan poder almacenarla. Y eso también es un costo. Además, no solamente almacenarlo, sino que también procesar grandes cantidades de información. ¿Tengo, tengo la capacidad de cómputo necesaria para almacenar esa cantidad de datos? Esa es la pregunta. Entonces ahí tengo que ir viendo. Por ejemplo, el otro día hay una entrevista, bueno, cuando redacté la cosa del lunes estaba entre dos entrevistas, estaba entre la entrevista a César Hidalgo y estaba, la segunda opción era una ponencia de un caballero, exposición, ponencia, pues son términos un poco antiguos, ¿eh? Pero una exposición de un caballero en una charla TED. Hablaba respecto de astronomía y Big Data. Me pareció bastante interesante lo que él hablaba respecto de la cantidad de datos que entregaba digamos, la visualización del espacio, del cosmos, y cuánta información era cada segundo, cada cambio. Y que faltaba y no existía la capacidad, o era muy difícil, poder almacenar ese nivel de información. Así que ahí, eso era como, ese como el otro representante. Pero igual lo voy a buscar y se lo voy a mandar por ahí, para que si el que lo quiere ver, es bastante interesante. Pero bueno. Ya. Bueno, a todo esto, Chile, la otra vez estaba saliendo el caso, Chile es como el país donde está como el procesamiento, como de los grandes países para el tema de procesamiento astronómico. Es como, bueno, pero eso es otro tema, harina de otro costal. Ya. Entonces, cuando hablamos de arquitectura para inteligencia de negocio, tenemos que considerar ciertas consideraciones, en este caso ciertas capas. ¿Por qué hablamos de capas? Porque dependiendo del nivel, yo voy a tener ciertas características o formas de almacenamiento de información. Y no solamente almacenamiento, sino que también como yo la trabajo la información. Por ejemplo, en este nivel, acá tengo todas las fuentes que me van a alimentar mi data warehouse. Acá tengo, por ejemplo, bases operacionales, lo que hago en el día a día, todo va a parar al data warehouse. También puedo tener fuentes externas, que pueden ser otras bases de datos o incluso archivos de texto plano. Y van a parar también a mi data warehouse. ¿Ya? Y aquí también, para llegar de aquí hasta acá, y también de acá hasta acá, bueno, este es el repositorio de metadata, que es la definición de todos los datos que están en todas las fuentes, que también es necesario para poder trabajarlo. Si yo no sé qué información tiene cada fuente, es difícil poder hacer un proceso de ETL correctamente. ¿Ya? Y eso es lo que me entrega esto. Y al mismo tiempo, a la vez que voy generando un data warehouse, también va al mismo tiempo modificando la información que es parte de esta metadata. ¿Ya? Va al mismo tiempo leyéndola como actualizándola. Por eso es doble sentido. ¿Ya?
Bueno, y en este nivel estamos en una capa 1, que estamos a nivel de la capa del Data Warehouse. Este es el repositorio, este es el que guarda la información, o sea, guarda todo. Este es el mega repositorio, ¿ya? Y aquí está, este es capa 1. Ahora, bueno, y para llegar, como decíamos, de acá a acá, tengo que pasar por procesos ETL, procesos que extraigan la información, que la transformen, porque no solamente se trata de extraer y cargar, se trata de extraer, transformar la información, porque algunas veces hay que hacerle algún trabajo, la información no es toda igual, por ejemplo, un nombre en una fuente puede estar ordenado todo junto, apellidos, nombre, en otro lado puede estar un campo apellidos y en otro campo puede estar el nombre, o sea, la información no es homogénea en todas las fuentes, es totalmente diversa, y esa diversidad se trabaja en función de la transformación, o gracias a la transformación, y por eso extraigo, transformo y cargo. Y va a parar acá. Eso entonces en cuanto a la capa 1. En cuanto a la capa 2, ahí ya tenemos ya lo que se llaman los famosos cubos. ¿Ya? Un cubo es una forma de visualización de datos donde yo voy a tener niveles o digamos unidades de medida y voy a tener el dato específico. Eso se llama el cubo, porque yo puedo trabajar a más de una dimensión. ¿Ya? Por eso se le llama así. Por eso se llama cubo de información. Profe, disculpa, en la capa 1 era transformo, cargo y... Sí, perdón, ¿me puede repetir la pregunta que se cortó el audio? Sí, disculpe, ahora sí. Sí, por favor, sí, hágalo. En la carga 1, usted dijo transformo y dos cosas más que no alcancé a notar. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que para llegar a la capa 1, tú tienes que pasar por un proceso que se llama ETL, el famoso ETL. Los procesos ETL son los procesos que extraen la información, que la transforman y que después la cargan en este repositorio que es el Data Warehouse. Eso es, estimado joven. Gracias, profesor. De nada, pues. Un gusto. Ya, entonces estamos a nivel de capa 2. Cuando estamos en la capa 2, hablamos de cubos de información. ¿Por qué la información la ordenamos en cubos? Porque yo aquí puedo tener muchas dimensiones, puedo tener muchas formas de ver la información a través de muchas unidades de medida. Pero en el cubo me permite poder decir, ya, perfecto, voy a ordenar mis clientes por edad, lo voy a ordenar por ubicación geográfica y lo voy a ordenar por género. Y eso sería un cubo de información. ¿Ya? Eso. Ese sería como un segundo nivel. Y un tercer nivel es cuando yo tomo ese cubo de información y me genero un reporte. Que puede ser, por ejemplo, en forma de KPI, que puede ser en forma de un gráfico, o que puede ser también el insumo para lo que se conoce después como minería de datos. Esta exploración o minado de información con el objetivo de poder obtener conocimiento. Eso es el data mining. ¿Ya? Y eso, estimados, ¿se entendió bien el monito? ¿Hay algún mono de acá que no se entienda algún punto? ¿No? ¿Todo clarito? ¿Cómo se llaman los cubos? Eh, mm, miren, no sé si tiene un nombre, ¿ah? Yo le digo que se llama cubo multidimensional o cubo de información. No sé si tiene un nombre más, o sea, yo por lo menos no le conozco un nombre más, así como más técnico que ese. No sé si existe, no lo sé. Eso, perfecto. Ya, bueno, esa es la arquitectura convencional para hacer inteligencia de negocios. ¿Por qué se va a convencional? Porque es como la típica arquitectura que tienen todas las empresas para poder hacer explotación de datos. Es como lo típico. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, si usted le dijera, usted como futuro ingeniero comercial, y ojalá que cuando le pregunten usted dé la respuesta, para que usted saque pecho ahí del ramo de base de datos, donde vendió y le preguntan cómo se arma un data warehouse, y cómo se arma un sistema de inteligencia de negocio, usted va a decir, perfecto, usted tiene que tomar todas las bases de datos de todos sus sistemas, por ejemplo, sistemas de gestión con el cliente. La sigla CRM significa gestión de relaciones con el cliente. Y hay sistemas que se encargan de la relación con el cliente. Yo puedo obtener toda esa información y mandarla a mi data warehouse. Puedo también tener información de sistemas transaccionales
o de sistemas, digamos, o de sistemas en base a los productos que yo realizo o que yo genero. También pueden ser información obtenida de sistemas ERP. Los sistemas ERP son sistemas que permiten manejar los recursos de la compañía. Por ejemplo, vienen con módulos para gestión de personas, etc. Esos son los sistemas ERP. Módulos de finanzas. Todo eso lo va a ver usted en el siguiente ramo. Ahí vamos a hablar de ERP, bueno, van a hablar ustedes de ERP o RM o CRM, ¿ya? En el siguiente ramo. Pero bueno. Y después, todo eso va a parar a estos procesos ETL. Y de ahí voy a parar a mi Data Warehouse. El Data Warehouse, recordemos que se puede dividir en muchos Data Mart. Un Data Mart es un subconjunto de Data Warehouse. Entonces, todo esto se divide en Data Marts. Y de los diferentes Data Marts, yo todo esto voy a ir a dar a un servidor de reportes. ¿Ya? Los servidores de reportes son servidores que se encargan de obtener información de estos Data Marts a fin de poder generar desde esto un cubo de información que dé respuesta a una pregunta y que va a ser utilizado por un especialista de inteligencia de negocio. Y ese especialista, ¿qué va a hacer? Ese especialista, al mismo tiempo, va a ver los cubos que hay y los va a volver a armar o va a volver digamos, a revisar o a reordenar la información que está acá adentro. Eso se encarga un especialista de DI. Por eso la flecha va en doble sentido. Porque se nutre de la información y al mismo tiempo también él va haciendo modificaciones o va adaptando la información para que se muestre de mejor manera. Y una vez que esto esté bien, entonces se generan, por ejemplo, algunos gráficos o formas de visualizar la información, reportes o gráficos. Y estos reportes, esta forma es lo que ve el usuario final. El usuario final no ve esto. No ve esto. Esto lo ve el especialista de BI. Porque a mí un cubo de información en sí, ¿qué me va a decir? Fuera de lo que yo pueda discernir. O sea, no me va a entregar más información. A mí la información real o la decisión va a estar de la mano con el reporte que yo voy a entregar. Al fin y al cabo, esta persona no es el que toma las decisiones. Las toman ellos. O los que toman o a los que les sirve ver la información. ¿Ya? Eso. Y también, en virtud de lo que las personas dicen, esta persona también va adecuando los cubos, agregándole nuevos campos al cubo, generando modificaciones en los reportes, etc. ¿Ya? Esa es la arquitectura convencional, el cómo es la inteligencia de negocio desde lo común. ¿Ya? Ahora, si yo quiero pensar en una arquitectura de inteligencia de negocios pensada en lo operacional, entonces tengo que verlo desde otro punto de vista. Por ejemplo, acá tengo los sistemas que almacenan la información de ventas en tiempo real. Por ejemplo, acá puedo tener un inventario de todo lo que tengo, por ejemplo, productos, etcétera, y todo esto va a parar a una mega base de datos, que no va a ser un data warehouse, sino que va a ser un repositorio de información operacional, que no es lo mismo que el data warehouse. Ojo, el data warehouse va más allá, no es simplemente guardar información, ojo, o sea, guardar información, sí, pero en base a una estructura, en base a un orden, ¿ya? Porque si no, sería como nada que ver, ¿cierto? Entonces, en el caso operacional, yo voy a tomar la información, la voy a mandar a este repositorio operacional, y de eso yo voy a tener gráficos o cuadros de mando que me van a permitir a ciertos usuarios poder tomar ciertas decisiones o poder obtener ciertas respuestas a determinadas preguntas que ellos tienen. Y eso con información de tiempo real. Recuerde usted que la ventaja de esto respecto de lo anterior era que aquí yo estoy usando información del día a día, del momento. A diferencia del Data Warehouse, que yo voy a tener un horizonte de tiempo entre que yo cargo y entre que yo veo la información, ¿ya? Así que, ojo también con eso. ¿Sí? Susana, Las cuéntame. tablas y gráficos y todo eso se genera como que el sistema los va generando solito, ¿verdad? O alguien se encarga de generar, así necesitamos esta tabla y la genero para dárselo a los usuarios finales, ¿no? ¿Cierto? Alguien se encarga de armar el reporte. Ah, Alguien lo sí. mantiene. Alguien Alguien lo saca los carga. datitos del cubito y los pone en los gráficos. Exactamente. Porque mire, piénselo de la siguiente manera. Imagine que usted, Susana, es la analista digamos, la experta en BI, en inteligencia de Ya. negocio.
usted va a hablar con el gerente y el gerente va a decir, ¿sabes qué, Susana? Yo quiero que tú me entregues todas las semanas el producto que más vendido. Y yo no Eso, puedo poner en el sistema que el sistema toda la semana genere el producto más vendido en un gráfico y ahí yo decir es cero. que justamente para ahí va, po. Pero para llegar Ah. a eso, tengo que tomar toda la información de venta, tengo que tener información de los productos, tengo que tener bueno, y eso mandarlo a esta juguera de información todos los días. Imagínense que es mucha información. Y yo de eso voy a armar un cubo y de ese cubo armo un reporte. Y eso es lo que va a ver el gerente. Ya, profe, gracias. De nada, Susana. Eso. Bueno, y la tercera forma es ver esta inteligencia de negocios desde el concepto del Big Data, desde el concepto de los grandes almacenes de información. ¿Ya? Por un lado, bueno, acá tengo, sistemas, digamos, que almacenan información o grandes datos de información, y eso va a dar a un sistema, a un megasistema de almacén. Piense que aquí no estamos hablando de un data warehouse, ¿ya? Estos son sistemas que almacenan mucha información, más de lo que uno esperaría o de lo que uno consideraría, ¿ya? Por ejemplo, imagínese usted, o se ha puesto a pensar cuántas búsquedas hace una persona o se hacen en Google por día, por ejemplo, o cuántas canciones se reproducen en Spotify a nivel mundial por cada día, por ejemplo, o cuántos videos se ven en YouTube. Esa información que para los digamos, creadores de las plataformas es importante saber, porque eso también ellos toman decisiones. YouTube, por ejemplo, eso también lo usa, Spotify lo usa para generar, digamos, para hacer ciertas y esas cosas, ¿ya? Cosas que evidentemente uno no las logra visualizar como un usuario final, pero que sí son importantes para el que crea la plataforma, ¿ya? Bueno, entonces, cuando hablamos de Big Data, a mí no me sirve tener mucha información, muchos datos, si no soy capaz de visualizarlo, si no soy capaz de analizarlo. Y para eso existe lo que se llama el data mining, que habíamos dicho que son las técnicas que permiten poder explotar los grandes bancos de datos a fin de obtener conocimiento a través de ciertas técnicas. O también puedo tener algunos gráficos prediseñados en base a esta mega información que le permita a un experto del dominio poder obtener respuestas a cierta información. ¿Ya? Eso. Eso sería en cuanto a arquitecturas, estimados míos. ¿Sí? Eso. Si hay alguna duda, ahí me van consultando. ¿Ya? Bueno, entonces, en cuanto a los componentes para hacer inteligencia de negocios, tenemos que considerar varios niveles. En el primer nivel están todas las fuentes de datos que yo puedo tener. Para alimentar un data warehouse, yo puedo tener fuentes de distintos lados. Puedo tener las bases de datos operacionales o relacionales. Puedo tener otras fuentes de información que habíamos dicho que pueden ser archivos de texto plano, pueden ser planillas Excel, pueden ser otras bases de datos, etc. Pueden ser archivos CSV, archivos XML, etc. También, por ejemplo, cuando hablamos de, JSON es una forma de poder obtener información a través de un protocolo de transferencia de datos. ¿Ya? JSON implica cierta sintaxis, pero es como un protocolo de transferencia o una forma de enviar información de un lado al otro. ¿Ya? Eso es JSON. Es como obtener información a través de un protocolo de conexión, a grandes rasgos. Eso es como, para no entrar tanto en el detalle técnico de esto. ¿Ya? Pero bueno. Y además están los sistemas que procesan transacciones en línea. Por ejemplo, están los sistemas ERP o los Enterprise Resource Planning o planificación de recursos de la empresa. Están los sistemas CRM o sistemas de gestión de relaciones con el cliente. Y también están los sistemas SCM o, bueno, la sigla SCM significa gestión de la cadena de abastecimiento. Gestión de cadena de abastecimiento. Eso es SCM, ¿ya? Eso. Bueno, y todo eso son fuentes de datos. O sea, bueno, también están los sistemas de información geográfica o los GIS. Esos son los GIS, redes sociales, gubernamentales, etcétera. O sea, todo sistema que usted le entregue información que por supuesto es necesaria para usted y para el conocimiento de su negocio,
es dato que se puede almacenar de alguna forma en el Data Warehouse, ¿ya? Por tanto, habíamos dicho que de todas estas fuentes de datos, yo las tomo, las cargo a través de ETL en el Data Warehouse. Y el Data Warehouse yo lo podría subdividir en diferentes data marts. Ahora, no es obligación que si yo tengo Data Warehouse, tenga data marts. O que o tener solamente data marts y no tener data warehouse, también se puede, ¿ya? O sea, no depende, esto no depende de esto y esto tampoco depende de esto. El data mart solamente es una subdivisión de un data warehouse, ¿ya? Nada más y nada menos. Ya, bueno. Entonces, una vez que tengo el data warehouse y los data marts respectivos, entonces voy a pasar toda esta información, la voy a ordenar en base a cubos. Los cubos son las integraciones de información que permiten responder una pregunta. Esos son los cubos, ¿ya? Y esos cubos de información que para efectos de data analítica tampoco me entregan nada, lo que sí me ayuda es tomar estos cubos y mandarlos a consultas ad hoc, a reportes, minería de datos o análisis a través de procesamiento, digamos, analítico, ¿ya? O a través de tecnologías OLAP, ¿ya? Esos son los componentes a grandes rasgos de una arquitectura de inteligencia de negocio. Bueno, el primero de ellos son los famosos ETL. Como ya hemos dicho, ETL es la sigla de extraer, transformar y cargar. Y los ETL son todos los procesos que toman datos de fuentes externas y lo mandan a mi data warehouse, ¿ya? Esos son los ETL, ¿ya? Ahora, los ETL, hay muchos programas que permiten hacer ETL. De hecho, Microsoft tiene una herramienta de ETL que se llama Internet Information, no es el IS, no, es el servidor web. Bueno, no recuerdo el real así en este momento, lo usé hace muchos años atrás. Estoy hablando del año 2009, por eso no me acuerdo. Mucho tiempo atrás. Ahora, pero creo que todavía existe, ¿ah? En todo caso, todas las grandes marcas tienen su sistema de ETL, ¿ah? Oracle creo que tiene su ETL, está, del año, Jorge, sí, hace como 10 años que estuve metido en eso, pero bueno, después vi otras plataformas, sí, bueno, nunca, no me quedé en eso antiguo nomás, después fui evolucionando con el tiempo, pero por lo menos esa plataforma de Microsoft fue estaba hablando del año 2009, que me tocó verla. Don Christopher, tengo una pregunta, levantó la mano, cuéntame. Profe, ¿la cantidad de los cubos de información tiene alguna relación con la cantidad de data mart? Mm. Em, no directamente, Christopher. No hay una relación. Yo puedo tener una X cantidad de datamats, puedo no tener ninguno, y puedo tener también cubos. Ahora, siendo justos y honestos, generalmente los cubos se obtienen desde la definición de datamarts, generalmente. ¿Por qué? Porque el Data Warehouse generalmente son muchas tablas, son muchas entidades, bueno, son muchas tablas, porque al final son tablas, al fin y al cabo, que están relacionadas de alguna manera, eh, pero a veces el data warehouse puede ser tan extenso que para sacar un cubo de ahí, yo primero paso por un data mart y después voy al cubo. Entonces igual tiene, entre medio igual está como de alguna forma relacionado, pero no directamente. ¿Ya? Espero haber contestado su pregunta, estimado joven. Sí, qué bueno, Christopher. Qué bueno. Ujú. Ya, entonces, para hacer ETL, hay programas que hacen ETL de todas las marcas, de todos los gustos y todos los sabores, pagados, gratuitos, lo que usted quiera. O también, eso tampoco quita que usted, futura ingeniera comercial, ingeniero de Chile, futuro Sansano, usted pueda construir un proceso de carga que le permita poder obtener la información de una fuente externa o de una fuente propia y mandarlo a Data Warehouse. Eso usted también lo puede construir. Una cosa no quita la otra, ¿ya? Pero claro, ¿para qué vamos a inventar la rueda si ya está inventada, ¿cierto? ¿Para qué? Si para eso existe, ¿cierto? Y además hay algunos que son gratuitos, así que... De hecho, creo que... ¿Cómo se llama? Pero bueno, hay programas que son gratuitos que hacen ETL, ¿eh? No tiene por qué ser pagado.
En todo caso, como les comentaba antes, el esfuerzo de hacer o sea, todo el esfuerzo asociado a una arquitectura de inteligencia de negocios, se dice que el 50% del tiempo que se gasta es en la construcción de los ETL. O sea, es un proceso que no es sencillo, porque es tomar campo por campo, mandarlo de un lado al otro, hacer la transformación, hacer las sumatorias, hacer los cálculos, todo, campo por campo, paso por paso. Entonces, es todo un tema. Es bien gráfico, sí, ¿ah? Es bien gráfico, pero demora y a veces, y si son procesos que cargan muchos datos, de repente falla en el registro tanto, se cae en el registro tanto, avanzar tu 75%, y el proceso se demora 2 horas. Estuviste 2 horas esperando, se cayó justo cuando le faltaba nada, y tienes que volver a hacer todo el proceso nuevo. Entonces, pero bueno, pero bien entretenido, ¿ah? No hay que verlo tan negativo tampoco. Ya, entonces, ¿qué otra cosa es importante? El dato o la calidad del dato es fundamental para el Data Warehouse. Aquí no se trata de que yo en Data Warehouse meterle información, así como ya carguemos todo nomás, carguemos toda la información, no importa. Tampoco se trata de eso, ya se trata de cargar información con sentido, hacer las cosas bien y que ese dato sea un dato que esté preparado correctamente y que sea un dato de calidad y que me sirva para efectos de análisis. Si no, no va a servir mucho, ¿cierto? Ya. Bueno, entonces, cuando hablamos entonces del Data Warehouse, hablamos de este gran almacén de información. ¿En qué se diferencia? En términos súper simples, ¿ah? ¿En qué se diferencia un Data Warehouse de la base de datos? Es lo que decíamos antes, que el Data Warehouse almacena data que es histórica, data de mucho tiempo, y en cambio la base de datos carga lo operacional. De hecho, aquí nosotros vemos la diferencia. Esto es una base de datos operacional. Como usted se puede dar cuenta, yo estoy todo el tiempo, a cada rato, a cada minuto, a cada segundo, insertando información, modificando información, cambiando, insertando nuevo, eliminando, etcétera. O sea, eso es todo el día. ¿Ya? En cambio, en Data Warehouse voy a hacerlo una vez al día, quizás 2 veces, pero tampoco es tan común estar modificando información de Data Warehouse. Cargo de una sola vez y accedo muchas veces. Esa es la diferencia entre un Data Warehouse y una base operacional, ¿ya? También tiene que ver con el tema del tiempo, el uso que yo le doy, etcétera, ¿ya? Pero a grandes rasgos, la diferencia entre los dos es esa, ¿ya? Entre la base operacional del Data Warehouse. El Data Mart dijimos entonces que es un subconjunto de un Data Warehouse. El Data Mart responde a una pregunta específica. Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son los clientes, los mejores clientes de cada local, yo tengo que saber que ciertas tablas o ciertas dimensiones me van a permitir responder esa pregunta. Y ese va a ser mi Data Mart. Generalmente el Data Mart yo lo divido en base a ciertas características. Por ejemplo, en base a un departamento. Puedo tener un datamart orientado al departamento de venta, otro datamart orientado a marketing, etcétera. Porque marketing va a consultar ciertas cosas, ventas va a consultar ciertas cosas y producción otras cosas. Entonces, dependiendo de la realidad de cada departamento, yo puedo ir ordenando la información a fin de hacerle más fácil la vida. ¿Ya? También eso puede ser orientado a áreas de negocio o temas también que son transversales. ¿Ya? Pero el Data Mart, en términos generales, es un subconjunto de un Data Warehouse. Esa es la definición casi formal del término. En este mono de acá, como ustedes pueden ver, tengo un Data Warehouse y de él cuelgan varios Data Marts. Y al mismo tiempo del Data Mart, yo voy a ir sacando los cubos de acá. ¿Ya? Que va también la respuesta a la pregunta de su compañero. ¿Ya? Como usted puede ver aquí, el cubo, si quiero llegar a un cubo, generalmente paso por un Data Mart, aunque no necesariamente es la obligación, ¿ya? Pero bueno, ya. Cuando hablamos de un modelo de datos multidimensional, hablamos de un conjunto de tablas que se ordenan a fin de responder o poder almacenar información de un Data Warehouse o una información multidimensional. ¿Por qué ¿por qué yo hablo del concepto multidimensional? Porque en un data warehouse yo voy a tener información guardada en base a muchos criterios. Por ejemplo, en una tabla
yo en una tabla, en un modelo relacional, la información son tablas, ¿cierto? Tengo registros y tengo campos. Cada registro tiene los mismos campos, ¿cierto? O sea, aquí ahí estamos hablando de una pura dimensión. O sea, este dato, tal cosa, este dato, tal cosa, ¿cierto? Pero en el Data Warehouse yo hablo de hechos y hablo de dimensiones. ¿Ya? Los hechos o los facts, digamos, son aquellos datos que yo quiero guardar, pero la dimensión es en base a qué criterios yo voy a ordenar la información, ¿ya? O las dimensiones. Esas son las dimensiones, ¿ya? Acá hay un ejemplo que me muestra cómo yo puedo ordenar un modelo, cómo puedo dar una estructura relacional usándola en un data warehouse, o el concepto de estructura relacional. Ojo, el concepto, ¿ah? El concepto. Por ejemplo, acá tengo mi tabla de hechos, que sería mi tabla de venta. Fíjense que en esta tabla yo voy a tener va a tener una fecha, código de sucursal, código de cliente, código de producto, y por cada una de esas combinaciones yo voy a tener una cantidad vendida y un monto percibido. Fíjese que acá la información está agregada. Claro, tengo la fecha de código de sucursal, código de cliente y código de un producto, ¿ya? Pero aquí la información está pensada para responder a una determinada pregunta. Bueno, entonces estos son los hechos. Estos de acá son dimensiones. ¿Por qué son dimensiones? Porque son derivaciones de esta información. Por ejemplo, yo tengo que una venta. Si quiero saber cómo se llama el cliente que hizo una venta, tendría que ir a preguntar a la tabla cliente. Y ahí puedo saber, ahí falta el nombre del cliente, ¿no? No está el nombre del cliente. Justo está. Bueno, hablamos del estado civil entonces, que está el nombre del cliente. Falta ahí. Pero bueno, si queremos saber, por ejemplo, no sé, bueno, la edad estará la fecha de nacimiento, tampoco está la fecha de nacimiento, güey. Es raro que en esa dimensión de cliente no esté el nombre, pero bueno, no importa, usted me entiende la idea. Usted me entiende. Ya. Al mismo tiempo, también, por ejemplo, puede tener la dimensión tiempo. Por ejemplo, si yo quiero saber qué ventas se hicieron en tal trimestre, no lo puedo hacer directamente acá. Tendría que consultar con la dimensión de tiempo. O si quiero saber qué ventas se hicieron sobre una sucursal tanto, tendría que ir a consultar la dimensión de sucursales. Y así sucesivamente. Esto de acá es lo que se llama el esquema estrella de un Data Warehouse. En un Data Warehouse, la información se puede ordenar de dos maneras. En el modelo estrella, que es lo que ustedes están viendo, que es cuando yo tengo una tabla de dimensiones, una tabla de hechos, tabla de hechos, y la tabla de hechos cuelgan las dimensiones, ¿ya? Eso es un modelo estrella, ¿ya? Todo cuelga desde la tabla de hechos. En cambio, está el esquema copo de nieve. El esquema copo de nieve es un esquema en el cual yo parto de una tabla de hechos, que es esta, y de ahí empiezan a colgar dimensiones. Pero de la dimensión puede colgar otra subdimensión, y así sucesivamente. ¿Ya? Aquí la información, como usted puede ver, está mucho más disgregada. Pero cada tabla va a tener, bueno, en este caso acá va a tener menos registros, ¿ya? Eso. Pero son formas de ordenar la información, ¿ya? Ambas deben responder a preguntas relativamente similares, ¿ya? Salvo el nivel de detalle. ¿Para qué se usa cada una? Depende de cómo yo quiero ordenar la información y al nivel de detalle que yo quiero llegar, María José. Por ejemplo, mire, en el anterior, hablemos de, por ejemplo, aquí. Fíjese, acá tengo la tabla sucursal, perdón, la dimensión sucursal, ¿cierto? Y dentro de sucursal está país. Yo podría tener, por ejemplo, una dimensión de país que cuelgue desde sucursal, ¿ya? Por ejemplo. ¿Qué más podría tener? Por ejemplo, acá el cliente, una dimensión de estados civiles, por ejemplo. Porque acá el estado civil está guardado como un texto. Acá el país está guardado como un texto. Entonces, como usted sabe, acá un país yo podría tenerlo guardado como un identificador con una dimensión que cuelgue de acá. Entonces, depende cómo yo quiero ordenar la información, María José. ¿Eso es un esquema estrella o un modelo del otro? De nada, María José. Eso.
Ya. ¿Qué más puedo hacer con los datos? Puedo hacer, por ejemplo, consultas y reporte, que eso ya es un trabajo que lo hace más el analista. Nosotros, lo que es la definición del data warehouse y la carga y los ETL, eso lo hacen los administradores de base de datos o los analistas de inteligencia de negocio, ¿ya? Pero hay otro rol, que es analista de datos, que es el que se encarga de ver la información y en base a la información que él visualiza, ¿cierto? Generar reportes y al mismo tiempo poder obtener algún dato ahí, algo a priori, ¿ya? Pero eso es otro rol. Por ejemplo, ¿qué cosa puede obtener o puede determinar una lista de datos? Por ejemplo, ¿cuáles son los N productos más vendidos? Por ejemplo. O, por ejemplo, puede determinar qué alumnos están matriculados en tal carrera en tal semestre. Por ejemplo. También podría saber cuál o qué porción de mercado tiene cada empresa en el rubro automotriz. O sea, ciertas respuestas a ciertas preguntas y eso lo va a tener el analista de los datos. Estos son tipos de reportes que puede entregar un data warehouse. Como usted puede ver, aquí la información está condensada. Aquí yo no tengo qué cantidad, bueno, aquí no se ve, no se ve qué cantidad se ha vendido de cada cosa. Aquí tengo totales. Aquí la información está agrupada porque esta información no está pensada en estar revisando en el día a día. Está pensada en la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿qué producto se está vendiendo menos? ¿O qué producto se está vendiendo más? ¿O qué día se está vendiendo más? Por ejemplo, ¿dónde centro mis campañas comerciales, etcétera? O sea, este reporte de acá tiene un objetivo que es súper específico, que está en responder una pregunta que viene definida previamente. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta hasta acá, estimados jóvenes y señoritas? ¿No? Profe, Dígame. ¿va a subir prontamente el PPT al aula? Sí, claro. Sí, claro. Terminando la clase lo puedo subir. Acuérdeme si se me olvida, ¿ya? Mándame un correo si se me olvida, ¿ya? Ya, Porque profe. usted Quería sabe que preguntarle igual por las notas del certamen, si es no las que tengo van a listas estar. todavía. Ah, ya. No las tengo listas aún. Ya, gracias, profe. De nada. Eso. Y vamos ya. Perfecto. Profe, Dígame. una duda, pero no sé si es como bien fuera como al criterio de cada persona, lo que ¿Sí? piense, pero ¿usted cree que algún día esa análisis de información o esa toma de decisiones se pueda realizar a través de la inteligencia artificial? Porque, por ejemplo, ahora o sea, la inteligencia artificial está trabajando en muchos aspectos, en muchas áreas, y sobre todo en esto mismo que estamos viendo nosotros. Entonces, quizá algún día se podrá, ¿cree usted que, o sea, eso servir en este caso? Que no haya un analista que esté haciendo eso. Mm. Mire, yo creo que para allá va la cosa, o sea, yo creo que ese es como el objetivo, ¿ah? Yo creo que el objetivo es que todas las decisiones, poder automatizar ciertas decisiones, pero para tomar decisiones correctamente, para eso necesitan mucha información, muchos datos. Yo creo que va a llevar la cosa, efectivamente, automatizar ciertas decisiones en base a tener datos que te permitan obtener un conocimiento, digamos, real de un asunto. Porque si una decisión se toma en base a datos incorrectos o se está tomando un horizonte de tiempo adecuado, vas a tomar malas decisiones y eso te va a traer problemas futuros. Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, yo creo que para allá puede ir la cosa, que los sistemas sean automatizados, pero para eso hay que tener mucha información y sistemas que sean capaces de procesar grandes volúmenes de datos. Y yo creo que hoy por hoy, yo no creo que eso esté, o que esté como a la vuelta de la esquina, aún. Pero podría pasar en algún futuro, quién sabe. ¿Por qué no? De nada, don Christopher. Ya, eso. Ya. Entonces, veamos. Ya. Por tanto, cuando hablamos de análisis a nivel de OLAP, hablamos de un análisis que está pensado en la revisión de datos que son más históricos, pensando en un data warehouse, ¿ya? Para eso implica análisis de datos. Eso implica tener data de mucho tiempo. Yo no puedo hacer análisis
con datos que son de muy corta data, porque estaría tomando decisiones muchas veces o quizás erróneas, ¿ya? Y por eso, cuando hablamos del OLAP, hablamos de temas analíticos, procesamiento analítico en línea, por eso dice el término, ¿cierto? Pero hablamos de información que viene con mucho tiempo, ¿ya? Asociado a lo mismo, hay también derivaciones del OLAP, de este procesamiento analítico en línea. Está, por ejemplo, el Rollup, que su base o su punto de inicio, o su materia prima, son bases de datos relacionales. Está también, por ejemplo, el MOLAP, que en vez de usar bases relacionales, usa bases multidimensionales, por ejemplo. Y también está el HOLAP, que es un OLAP híbrido entre lo multidimensional y entre lo relacional. O sea, usa fuentes o datos de ambos fuentes, ¿ya? O de ambos orígenes, ¿ya? Al mismo tiempo también está el WOLAP, que es el OLAP web, está el DOLAP, que es el procesamiento de escritorio, y también está el RT OLAP, que es el procesamiento analítico en tiempo real, ¿ya? O sea, son derivaciones de lo mismo, ¿ya? ¿Qué cosas, por ejemplo, puedo obtener como resultado a través de un OLAP o de un proceso OLAP? Por ejemplo, podría tener los productos o los N productos más vendidos en una sucursal por cada día de la semana, por ejemplo. Ese tipo de respuesta me entregaría un análisis. O podría, por ejemplo, saber qué alumnos se matricularon en tal carrera el semestre pasado o por año de ingreso, ¿ya? Podría tener también, por cada producto, por cada línea de producto de mi compañía, cuál tiene mayor participación en el mercado, ¿ya? Cuál es el producto que más se vende, etcétera, ¿ya? O sea, esas son preguntas a respuestas que ya están definidas antes, que no son preguntas que se me hayan ocurrido a mí, ¿ya? Que evidentemente uno puede ir haciendo como una averiguación previa de qué respuesta yo podría entregar en base a la data que yo tengo, ¿cierto? Pero estas preguntas generalmente son generadas desde una solicitud previa. O sea, hay alguien que necesita tener ese dato o respuesta a esa pregunta y a raíz de eso se genera lo otro, ¿ya? Se genera Data Warehouse, ¿ya? O sea, responde a la necesidad de un conocimiento o de la generación de conocimiento. Bueno, esa de ahí, como usted puede ver, por un lado tengo gráficos, ¿cierto? Que esto es lo que me genera, o sea, esto ya es reportería, ya, como el producto final de un sistema de este tipo. Pero como usted puede ver, estos mismos gráficos yo los puedo tener ya sea en un computador a nivel web, o lo puedo tener en una aplicación móvil, en un celular o en una tablet. O sea, hoy en día el análisis de data ya no es solamente a nivel de software, no es solamente aplicación de escritorio, sino que incluso a nivel de celulares. Yo puedo estar haciendo analítica o análisis de datos en tiempo real, o producto también de Data Warehouse, y hacerlo desde el celular o desde una tablet. Hoy en día eso ya es mucho más fácil de poder llegar a ello. ¿Ya? Y por último, para terminar por hoy, que ya ha sido mucha materia, ya mucho por hoy, para empezar, ya es suficiente, mucho concepto por hoy. Hay que ver la diferencia entre lo que es el OLTP y el OLAP. Cuando hablamos de granularidad, hablamos del nivel de detalle de la información. En un proceso, en un OLTP, la información va a estar mucho más atomizada, o sea, va a ser mucho más detallada, ¿ya? En cambio, en el OLAP, que se enfoca en lo analítico, la información va a estar sumarizada, o sea, yo no voy a tener el detalle del dato. O sea, yo no voy a saber qué producto compró Juanito Pérez tal día, tal hora. Voy a tener los productos que se compraron en tal hora o en tal sucursal, por ejemplo. Información sumarizada. En cuanto a la temporalidad o rango de tiempo, en los sistemas OLTP hablamos de datos que es de corto tiempo. ¿Ya? En cambio, el OLAP está hablando de datos históricos, datos de mucho tiempo para atrás. En el uso o en quién utiliza la información, en los sistemas OLTP está pensado a un uso más operativo, en el uso del día a día, ¿ya? De estar por cada venta, o sea, esa información que es procesada, muchas transacciones por segundo. En cambio, en el OLAP son decisiones o está pensado en responder a cosas estratégicas, a preguntas específicas, ¿ya? Por tanto, el uso va a ser menos constante, ¿ya? En cuanto al acceso a cuánta información leemos por cada procesamiento,
En el OLTP, son pocos registros al mismo tiempo, porque yo modifico o el registro, o inserto un registro, o modifico algunos registros. En cambio, en el OLAP, la carga de información es mucha carga al mismo tiempo, o analizo gráficos con mucha data al mismo tiempo, entonces siempre son grandes volúmenes de datos. En cuanto al tipo de acceso, en el OLTP, en las bases transaccionales, es todo el tiempo, lectura, escritura, todo el tiempo. Pero en el OLAP es generalmente de lectura, salvo cuando cargo la base de datos inicialmente, o sea, todos los días, o 2 veces al día, o lo que se diga, que tampoco, pero no va a ser a cada rato, ¿ya? Eso sí es claro, ¿ya? Pero eso va a ser principalmente de lectura, ¿ya? En cuanto al modelo que sustenta las plataformas OLTP, son modelos generalmente relacionales. El OLAP, en cambio, son modelos de multidimensión, o sea, tabla de hechos y tabla de dimensiones. En cuanto a cómo podemos ver si un sistema OLTP hace lo que tiene que hacer, lo podemos hacer en base a cuántas transacciones hace por minuto, por segundo, etc. ¿Ya? Eso es como el rendimiento. Y en cambio, los sistemas OLAP, lo que tenemos que medir es qué consultas hacemos a los datos o qué información específica me están pidiendo. ¿Ya? Eso es lo que se mide en cuanto a esto. Las consultas que se hacen a nivel de OLTP son consultas simples, porque esto no está pensado en responder preguntas, está pensado en darle soporte a la operación continua de un negocio. En cambio, en el OLAP, las preguntas o las consultas van a ser específicas de lo que yo necesito, o van a ser ad hoc, pensadas en responder o dar respuesta a un cierto hecho. En cuanto al volumen de datos, en las bases relacionales, la cantidad de datos que van a ver no va a ser mucha. Va a ser la operación, las transacciones diarias y eso. Y lo demás queda para el respaldo. En cambio, en un OLAP es grandes volúmenes de información. Y en cuanto a usuarios, en los usuarios de OLTP son miles de usuarios, muchos, y OLAP son poquitos al mismo tiempo. Y eso por hoy, chiquillos. No los quiero estresar más. Yo sé que son muchos conceptos por hoy. Les voy a subir a PPT para que le echen un vistazo. Recuerden que tenemos el compromiso, lo dijimos, así que si damos plazo hasta el viernes y van a participar, así que recuerden responder el foro. Los que puedan, recuerden que es optativo, sí, lo que quieran, pero para que se ganen una estrellita, ahí, eso. Especialmente a quienes no han tenido mucha posibilidad de acceder a estrellas durante la clase. ¿Ya? ¿Cómo van las notas? Hasta ahora, mira, hasta ahora bastante bien, ¿ah? O sea, yo creo que bien. Yo creo que no va a estar dentro de los... No va a ser una masacre. Eso es lo que puedo decir, María José. ¿Cuántas estrellas daba el foro? Hasta 3. Hasta 3. Eso. Para que aproveche, pues, Christopher. Los que no han sacado estrellitas, aprovechen ahí la oportunidad ya. Eso, queridos míos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Suba la presentación. Ni un problema. De hecho, bueno, lo vamos a hacer eso. Lo vamos a hacer después finalizando la clase. Perfecto. Eso. No sé si quedan más dudas. ¿No? No, profe. ¿No? ¿Ninguna? ¿No? Pero si hay más consultas, entonces los dejo. Que les vaya bonito. Nos veremos el día lunes. Y cualquier pregunta a mi correo electrónico o en el mismo aula USM. ¿Ya? Que les vaya bien. Un abrazo. Chao, Christopher. Don Nicolás. Que les vaya bonito. Profe. Angie. Que les vaya bien. Chao, chiquillos. Chao, chao. Profe, ¿Sí? lo que pasa es que yo le he escrito en vez de Rafaela si se podría quedar 5 minutos. Lo que pasa es que estamos viendo la clase juntos. Yo Ah, también ya. soy de paralelo. Lo que pasa es que para no ver los dos computadores diferentes lo vemos en uno nomás. Ah, ya, perfecto. Ningún problema. Ningún problema. Profe, bueno, Pero, mire, le cuento.
Pero Eh, hay gente todavía presente en la clase, no hay problema, ¿cierto? No es un tema sí, profe, personal. ningún problema, sino nada personal, de hecho. Es todo lo contrario, es preguntarle más que nada para pedirle ayuda. Lo que pasa es ¿Ya? que, bueno, con otro compañero de igual ingeniería comercial de último año, estamos ideando un proyecto que ¿Ya? se basa en vincular catálogos dentro de todas las microempresas que hay dentro de Placeres ¿Ya? para formar una plataforma la cual, a través de una estructura muy parecida a lo que hemos visto en clase, filtrar ¿Ya? datos específicos los cuales nos permitan, por ejemplo, si yo estoy, no sé, al sector de la puntilla de Placeres, poder, si necesito de urgencia, no sé, por ejemplo, paracetamol, a través de esta plataforma poder filtrar todos los lugares de Placeres que tengan paracetamol con la dirección y con los métodos de pago para que así poder entregárselo como a las personas. Y al final Ujú. esta estrategia también es como para ayudar al marketing dentro de las microempresas de la zona. Ese es como el proyecto en sí. Ya. Entonces, como nuestra idea era pedirle ayuda a usted para que, o sea, si usted está de acuerdo, para que nos enseñe cómo integrar toda esa base de datos que está más o menos grande, porque nos tenemos que conseguir como todos los catálogos de todos los lugares, vincular los productos que son Mm, similares con los códigos de barra, tal como lo hicimos en clase, pero a macro, así como en la vida real. Ya, mire, yo ningún problema. Yo los días que tengo, el horario que tengo tiempo es de las, puede ser, por ejemplo, cualquier día de las 3 a las 3:30 más o menos. Pero, o si gusta, mándeme un correo y agendemos Sí, profe, no hay una problema, hora le de mando. reunión. Sí, porque, bueno, esta idea se basa principalmente en que como ahora estamos todos desconectados del hecho de poder ir a comprar cerca y todo, siempre necesitamos ir a un lugar lo más cercano para no exponernos. Entonces la idea es empezar como una estrategia de marketing dentro de Placeres, la cual beneficia a los microempresarios y también nos beneficia a nosotros como alumnos. Ujú. No, totalmente, totalmente, ya. Cuente conmigo, no hay Vale, problema. profe, muchísimas gracias. Le voy a mandar un correo entonces con también con copia a mi compañero con el que estamos ideando esto y para empezar. Ningún problema, denle nomás. Vale, profe, muchísimas gracias De nada, entonces. Jorge, un gusto, pues. Un gusto Que esté igual, que bien. tenga buen día. Igualmente, que le vaya bien, chiquillos. Cuídense.